La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva entrega de El Rin desemboca en el Tíber, aquí en Radio Cristiandad. Estamos analizando la verdadera historia del concilio más anómalo de la historia de la Iglesia. Estamos en pleno Concilio Vaticano II y hablando ni más ni menos que de uno de los grandes problemas: el tratado de los puntos relacionados a las fuentes de la revelación. Recordamos que en nuestro capítulo anterior mencionábamos cómo algunos padres conciliares habían hecho que se añadiese al texto las siguientes palabras: en consecuencia, no toda la doctrina católica puede demostrarse solamente con las Escrituras. O esta otra, tomando la cita de San Agustín: son muchas las cosas que la Iglesia enseña y que por tanto hay razón para creer que fueron enseñadas por los apóstoles y sin embargo no se encuentran en forma escrita. En relación a la inerrancia de las Escrituras, 184 padres conciliares pidieron la desaparición de la frase concerniente a la salvación, de una afirmación que decía, según la cual los libros de las Escrituras enseñan firme, fiel e íntegramente y sin error la verdad concerniente a la salvación. Había que sacarle esto, la verdad concerniente a la salvación. Arguían que la frase parecía reducir la inerrancia de las Escrituras solamente a las materias concernientes a la fe y a la moral. La comisión decidió que el esquema tal como estaba no restringía la inerrancia de las Sagradas Escrituras y de nuevo decidió no alterar el texto. El punto en cuestión en el epígrafe 19 acerca de la historicidad de los evangelios era la frase cosas verdaderas y sinceras sobre Jesús, en una afirmación que decía: los autores sagrados escribieron los 4 evangelios siempre en tal manera que nos dicen cosas verdaderas y sinceras sobre Jesús. 158 padres presentaron una enmienda preparada por el Grupo Internacional proponiendo reescribir la frase de este modo: historia verdadera y sincera o narración histórica verdadera. El argumento era que un escritor podía ser sincero, pero sin embargo, lo que escribía podía ser solo ficción. También pensaban que el esquema reducía la verdad de los evangelios a las cosas narradas sobre Jesús. Debía aclararse que lo que se decía en los evangelios sobre otras personas también era históricamente verdadero y sincero. Otros 85 padres conciliares propusieron que las palabras cosas verdaderas y sinceras
sobre Jesús fuesen sustituidas por las palabras verdades objetivas en lo que se refiere a la exactitud histórica de los hechos. Pero, de nuevo, la Comisión Teológica decidió no cambiar el texto. La mayoría justificó su resistencia sobre la base de que la Asamblea General ya había aceptado el esquema en su forma actual, por más de la mayoría de 2/3 requerida, y que por lo tanto la Comisión no tenía autoridad para alterar el texto por sugerencia de una minoría relativamente pequeña. Esta postura era legalmente correcta porque de hecho la votación había supuesto una gran victoria para los liberales. El epígrafe 9 había sido aceptado por el 83%, el 11 por el 84% y el epígrafe 19 por el 85%. Obviamente, como es comprensible, estas decisiones disgustaron enormemente a los grupos minoritarios dentro y fuera de las comisiones. Inmediatamente comenzaron a llegar quejas al Papa por medio de numerosos canales. Algunos periti sostuvieron que el esquema tal como estaba contenía serios errores doctrinales. Algunos obispos solicitaron urgentemente una intervención del Papa en uso de su autoridad. Finalmente otros aseguraban al Papa que no existía causa de alarma ni peligro de que el esquema pudiera ser mal interpretado. Si el Papa emprendía alguna acción, debía ser antes de la serie final de votaciones, sobre la forma en que la Comisión Teológica había recibido las calificaciones. El arzobispo y luego cardenal Florit de Florencia, que había ayudado a redactar el epígrafe 9 y lo había apoyado en la Comisión Teológica, propuso al Papa Pablo una solución al problema de dicho epígrafe. Sugirió que el Papa Pablo convocase de nuevo a la comisión y le pidiese reconsiderar cuidadosamente la necesidad u oportunidad de afirmar explícitamente en el esquema que no toda doctrina católica podía probarse tan solo con la Escritura. El espinoso problema de si la tradición contenía más verdades reveladas que la Escritura era una cuestión totalmente diferente que aquí no quería ser abordada. Se trataba tan solo de afirmar con mayor precisión que la tradición proporcionaba una expresión más explícita y completa de la divina revelación que la Escritura, porque la tradición podía en algunos casos ser el factor determinante para llegar a un conocimiento y comprensión exactos de lo que había sido revelado. Una afirmación de esta clase, dijo el cardenal Florit, estaría en plena armonía con el texto. Propuso pues que se añadiesen estas palabras al epígrafe 9. Consecuentemente, no toda la doctrina católica puede probarse solamente con las Sagradas Escrituras. Casualmente, esta enmienda era idéntica a la que habían propuesto 111 padres conciliares y había sido rechazada de plano por la Comisión Teológica. El 8 de octubre, el Papa Pablo VI recibió un memorándum del Grupo Internacional de Padres sobre el epígrafe 11. Los autores escribían en este memorándum que la frase verdades concernientes a la salvación se había introducido deliberadamente para limitar la inerrancia de las Escrituras a las cuestiones sobrenaturales concernientes a la fe y a la moral. Continuaban afirmando que esto se hallaba en abierto conflicto con el magisterio constante de la Iglesia y animaría a los exégetas a ser cada vez más audaces en sus exigencias. También llegaron al Papa otras reacciones a este epígrafe, unas espontáneas y otras solicitadas por él y procedente de todo el espectro de opiniones. También se elevaron quejas al romano pontífice sobre el epígrafe 19. Ya se sabía que él mismo consideraba la frase cosas verdaderas y sinceras como algo poco convincente e insatisfactorio. Decía que una narración históricamente fidedigna tenía un valor totalmente distinto
al de una meramente sincera. Averiguó que si bien la comisión competente para revisar el esquema lo constituían técnicamente el cardenal Bea y el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, junto con la Comisión Teológica, había sido esta la que había redactado por su cuenta aquellos pasajes controvertidos. Entonces, el Papa Pablo pidió juntarse con el cardenal Bea. El Papa dedicó a estas cuestiones la atención más diligente, estudiando la bibliografía más relevante y consultando con personas de gran competencia. Tras discutir el asunto con los 4 moderadores el día 12 de octubre, uno de ellos le remitió 2 días después un memorándum sobre el epígrafe 9, señalando que la Comisión Teológica se había visto obligada a actuar de acuerdo con el mandato recibido de la abrumadora mayoría de padres conciliares. Sin embargo, para disipar toda inquietud, el autor sugería que se afirmase que no toda la doctrina católica podía conocerse con certeza solamente a partir de la Escritura, sin la ayuda de la tradición o de la autoridad magisterial de la Iglesia. Tal solución, dijo, reforzaría sustancialmente la posición católica ante la postura protestante, sin tocar una cuestión todavía controvertida entre los teólogos católicos. Aquí la opinión del moderador coincidía con la propuesta anterior del cardenal Florit. El 14 de octubre el Papa Pablo envió dicha propuesta como propia a la Comisión Teológica. En una carta fechada el 18 de octubre y dirigida al cardenal Ottaviani, presidente de la Comisión Teológica, el secretario de Estado incluía más observaciones del Papa Pablo sobre los 3 epígrafes en disputa e informaba al cardenal de la decisión del Papa de convocar de nuevo a la comisión. Explicaba, las observaciones no pretendían alterar sustancialmente ni el esquema en sí mismo, ni el trabajo de la comisión, sino más bien mejorarlo en algunos puntos de extraordinaria importancia doctrinal. La incorporación de estos cambios permitiría al Santo Padre, con total tranquilidad, dar la aprobación necesaria para la promulgación del documento, lo cual suponía una gran responsabilidad suya hacia la Iglesia y hacia su propia conciencia. El secretario de Estado informaba, además del deseo del Papa, de que el cardenal Bea, presidente del Secretariado para la Unidad de los Cristianos y copresidente en su momento de la Comisión Conjunta Especial establecida por el Papa Juan XXIII, fuese invitado a asistir a la reunión de la comisión. La carta había sido dictada por el Papa mismo el 17 de octubre. La comisión se reunió el 19 de octubre para escuchar el contenido de la carta. La primera de las 3 directrices papales afectaba al epígrafe 9 y sugería 7 posibles versiones. El cardenal Bea explicó por qué prefería la tercera. Tras el debate y la votación, la comisión decidió añadir al epígrafe 9 las palabras: la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Esta había sido la opción elegida por el cardenal Bea. En relación al epígrafe 11, el cardenal Cicognani invitó a la comisión en nombre del Papa Pablo a considerar con una nueva y seria reflexión la conveniencia de omitir en el texto la expresión verdades concernientes a la salvación. El cardenal señaló que aquí se trataba de una doctrina que todavía no estaba aceptada comúnmente por el magisterio teológico y escriturístico de la Iglesia. Más aún, parecía no haber sido suficientemente discutida en el aula conciliar. Además, dijo, a juicio de personas muy autorizadas, la frase podría malinterpretarse con facilidad. La omisión de la frase no descartaba estudiar el problema en el futuro. También el cardenal Bea sostenía que la frase era inoportuna y susceptible de malas interpretaciones.
Llamó la atención sobre el hecho de que la frase no se había decidido en una reunión de la Comisión Conjunta Especial, sino que había sido introducida tiempo más tarde. Tras un nuevo debate y varias votaciones, con la controversia sobre cuál de ellas se consideraría válida, la comisión decidió reescribir la frase del modo siguiente: hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Casi esa misma redacción había sido sugerida por 73 de los 260 padres que propusieron observaciones al epígrafe 11 casi un mes antes, sin ser escuchados. En cuanto al epígrafe 19, el cardenal Cicognani advirtió a la comisión que el Papa Pablo consideraría insuficientes las palabras verdaderas y sinceras. Esa expresión, dijo, no parecía garantizar la realidad histórica de los evangelios, y añadió que era evidente que el Santo Padre no podía aprobar una formulación que ponía en duda la historicidad de estos santísimos libros. El cardenal Bea suscribió las opiniones expresadas por el cardenal Cicognani en nombre del Papa Pablo y apoyó la versión alternativa que había sido sugerida por el propio Papa. Sin embargo, otros miembros de la comisión señalaron que ni siquiera la formulación propuesta eliminaba la dificultad, pues muchos protestantes la interpretarían a su manera. Se sugirió entonces que la historicidad de los evangelios fuese antes afirmada sin equívocos en el mismo párrafo. Esto excluiría cualquier ambigüedad en las palabras verdaderas y sinceras que podrían conservarse. Esta solución, que satisfacía los propósitos del Papa y reflejaba sustancialmente su propuesta, fue votada y aceptada. El comienzo del epígrafe 19 fue entonces enmendado para rezar así: la Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos. El 29 de octubre, el cardenal Florit leyó un informe ante la Asamblea General sobre la forma en que la Comisión Teológica había tratado las observaciones incluidas estos afirmativos. No se mencionaba ni la reunión especial de la comisión ni el papel jugado por el Papa Pablo. Cuando tuvo lugar la votación, 2081 padres conciliares aprobaron la forma en que se habían tratado las observaciones y 27 expresaban su desacuerdo. El 18 de noviembre de 1965, los padres conciliares, reunidos en presencia del Papa Pablo VI, votaban por 2.344 contra 6 aceptar la Constitución sobre la Divina Revelación. Acto seguido, el Papa promulgaba la Constitución. Mientras el Papa consideraba si intervenir o no en el asunto, recibió una carta de una personalidad relevante del concilio, quien no era miembro de la Comisión Teológica y había asumido la portavocía de algunos alarmistas en el concilio. El autor decía que si el Papa volvía a convocar a la comisión, tal como se rumoreaba, sería culpable de presionar moralmente a la comisión y al concilio. Tal paso, continuaba el autor, dañaría el prestigio del concilio y de la Iglesia, especialmente en los países anglosajones, Estados Unidos y Canadá, donde los pueblos eran particularmente sensibles a cualquier violación de un reglamento. A esto replicó el Papa: deseamos darle a conocer inmediatamente que en efecto es nuestra intención invitar a la Comisión Teológica del Concilio a considerar la conveniencia de mejorar
algunos puntos del esquema sobre la divina revelación. Consideramos nuestro deber alcanzar un grado de certidumbre doctrinal que nos permita añadir nuestra aprobación a la de los padres conciliares. Creemos también que esta nuestra intervención en la comisión conciliar es perfectamente legítima, por cuanto no solo es nuestra responsabilidad ratificar o rechazar el texto en cuestión, sino también, como cualquier otro padre conciliar, colaborar a su mejoramiento con las sugerencias oportunas. Esta parece también la forma más sencilla y cortés de llamar la atención de la comisión sobre todos aquellos elementos útiles para el trabajo que se le ha encomendado. Sin embargo, nos permitimos señalar que no se ha ofendido la autoridad del concilio como usted sugiere, sino que más bien se ha aportado una necesaria contribución que le facilite el ejercicio de sus funciones. Por lo demás, nada puede producirnos más agrado que ver que se presta atención a la libertad del concilio y a la observancia del reglamento. Estos principios no son menos queridos por los romanos que por los anglosajones. Se han observado en el concilio de la manera más rigurosa. El padre Giovanni Caprile, que tuvo acceso al archivo del Papa sobre el concilio, dijo que la intervención del Papa en esta fase de la historia del concilio nos hace apreciar una vez más la firme y al mismo tiempo delicada acción moderadora ejercida por Pablo VI, junto con los padres conciliares a su lado y como cabeza, cumpliendo con discreción la orden de confirmar a sus hermanos. Ha sido el instrumento utilizado por el Espíritu Santo, decía el texto, para asegurar a la Iglesia un florilegio de textos conciliares ricos en sabiduría y seguros en la doctrina. Unos meses antes de la apertura de la tercera sesión se había rumoreado que el Papa Pablo pretendía nombrar a un cierto número de religiosas y mujeres seglares como auditoras, literalmente oyentes. Esto oficialmente en el concilio. Un fundamento remoto para tales rumores era la propuesta del cardenal Suenens el 22 de octubre del 63, durante la segunda sesión, de invitar a un cierto número de mujeres al concilio, decía Suenens, porque las mujeres constituyen la mitad de la población mundial. Al mismo tiempo, el cardenal había sugerido que se incrementase el número de auditores varones, que su representación tuviese una base internacional más amplia y que también estuviesen representadas las principales congregaciones de hermanos y hermanas que contribuyen tan señaladamente a la labor apostólica de la Iglesia. Ya veremos en qué quedaría esta historia tras la pausa aquí en Radio Cristiandad. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. Estamos hablando de la presencia de mujeres en el concilio y cómo esto fue propuesto nada más y nada menos que por el temible cardenal León Suenens, uno de los factotums que llevó adelante la renovación carismática en la iglesia, por lo menos en la iglesia visible. Decíamos que no resultó demasiado sorprendente escuchar al Papa en su alocución de apertura del 14 de septiembre del 64, saludar también, como él dijo, a nuestras queridas hijas en Cristo, las auditoras, admitidas por primera vez a asistir a las asambleas conciliares. Todos los presentes
quedaron conmovidos por la noticia y muchos intentaron descubrir dónde estaban estas privilegiadas mujeres, pero no se veía ninguna. Aunque el Papa había indicado con bastante antelación los nombres de las futuras auditoras, las invitaciones nunca se habían enviado. El único laico invitado como oyente a la primera sesión fue el profesor Jean Guiton de la Universidad de París, amigo íntimo del Papa Juan, y el reglamento que gobernó el desarrollo de la primera sesión no contenía referencia alguna a los auditores, a los oyentes. Pero cuando se publicó una edición revisada el 13 de septiembre del 63, inmediatamente antes de la apertura de la segunda sesión, incluía un artículo titulado Auditores, que decía así: por graciosa concesión del Sumo Pontífice, algunos laicos renombrados pueden asistir a las sesiones públicas, congregaciones generales y reuniones de las comisiones. Sin embargo, no pueden intervenir, a menos que sean invitados a ello por el moderador de la asamblea o por el presidente de una comisión, para expresar su parecer en circunstancias especiales, de la misma forma que los peritos. El Papa Pablo invitó a 11 hombres a asistir a la segunda sesión como auditores. El 20 de septiembre del 64, primer domingo de la tercera sesión, el Santo Padre celebró una misa especial en San Pedro para algunos grupos de laicos católicos comprometidos en el trabajo apostólico. Uno de los presentes era el Movimiento Internacional por el Apostolado Independiente Social de las Milicias Independientes Sociales, que celebraba su primera Asamblea General en Roma con representantes de 26 países. Al finalizar la misa, el Papa se dirigió en francés a este grupo particular y mencionó nominalmente a su presidenta, María Luisa Monet de Cognac, en Francia. Dijo que el papel de los laicos era ayudar a difundir el mensaje del concilio por todo el mundo, porque es mediante el esfuerzo común de todos los bautizados como el concilio podrá rendir fruto. Por ello insistimos en que los laicos deben estar representados en el concilio y por ello nuestra elección recae sobre hombres y mujeres completamente dedicados al apostolado. Hoy os podemos decir en confianza que vuestra paciencia y vuestra presidenta figura en la lista de mujeres a quienes tenemos intención de llamar al concilio como auditoras. Que sea esto un acicate para que perseveréis con renovado ardor en vuestro apostolado para la Iglesia en el ámbito de vida de cada cual. De esta forma dramática, el Papa informó a la primera mujer oyente de su papel en el concilio. Luego ella fue acompañada hasta el trono papal. Al día siguiente, Rosemary Goldie de Sydney, Australia, secretaria ejecutiva del Comité Permanente de los Congresos Internacionales del Apostolado de los Laicos, recibía del secretario general la notificación de su invitación de auditora. A medida que los días pasaban y también las semanas, cada vez iban siendo invitadas más mujeres como oyentes. Hacia el final de la sesión tercera, había 40 auditores oficiales en el concilio, 17 mujeres, 9 religiosas y 8 seglares. José Álvarez y Casa y su mujer, fundadores del Movimiento Familiar Cristiano en México, fueron el primer matrimonio invitado. La señora Goldie me dijo, dice el padre Ralph Wilhelm, al final de la tercera sesión, que los 40 auditores tenían sus asientos reservados en la balconada de San Andrés, cerca de los presidentes del concilio. Todos los días recibían juntos la Santa Comunión en la misa de apertura. No había normas en cuanto al vestido y ella solo había ido de negro una vez. Sin embargo, las mujeres seglares llevaban velos negros. Los servicios de traducción para quienes no supieran latín eran prestados por periti que se sentaban cerca de ellas. Recibíamos todos los documentos en latín que recibían también los padres conciliares, dijo la señora Goldie, y se nos permitió conservarlos en nuestros archivos.
Los oyentes también tuvieron muchas oportunidades de discutir los temas del concilio con los padres conciliares, peritos y observadores de las iglesias cristianas separadas. Todos los domingos por la mañana, continuó la señora Goldie, y con mucha frecuencia también los jueves por la tarde, todos los oyentes se reunían durante 2 horas en las que un padre conciliar o un perito solía pronunciar una pequeña charla explicativa sobre el esquema que estuviese entonces en discusión. Los oyentes también hacían propuestas que se remitían oficialmente a las comisiones. Habían sido invitados, dijo la señora Goldie, a colaborar con la comisión conciliar sobre el apostolado de los laicos y se habían organizado ellos mismos para asegurarse de que en cada una de las 5 subcomisiones hubiese hombres y mujeres. Cuando le pregunté a la señora Goldie si las mujeres podrían tener oportunidad de hablar ante el concilio, replicó: parece prematuro. Las mujeres no, pero los protestantes sí. Las religiosas escogidas como oyentes eran todas madres generales o superioras de grandes federaciones de hermanas. Para gran descontento suyo, nunca fueron invitadas a asistir a las reuniones de la comisión sobre religiosos. Sin embargo, eran perfectamente libres para hacer proposiciones a la comisión y hablar con sus miembros. El esquema sobre el apostolado de los laicos había estado en la agenda de la segunda sesión, pero sin llegar a debatirse. Tras la segunda sesión, la Comisión de Coordinación ordenó reducirlo a unas cuantas proposiciones. Aquella orden, sin embargo, no fue cumplida. La razón oficial aducida por el obispo Hensbach de Essen, Alemania, en nombre de la Comisión sobre el Apostolado de los Laicos, era que tal reducción, a la luz de la finalidad del concilio, difícilmente habría satisfecho ni a los padres conciliares, ni tampoco las expectativas de los laicos. El esquema fue presentado a debate en la tercera sesión, el 7 de octubre del 64, por el obispo Hensbach, quien señaló que el documento insistía en la vocación de todos los fieles a participar en el apostolado de la Iglesia. La finalidad del apostolado, dijo, era la conversión de los hombres, su progreso hacia Dios, la restauración cristiana del orden temporal y el ejercicio de la caridad hacia el prójimo. La discusión continuó hasta el 13 de octubre. El cardenal Ritter de San Luis dijo que en general el texto era prolijo, difuso, a menudo abstracto. Existía una notable falta de organización de las materias y todo el esquema estaba impregnado de un espíritu clerical. El cardenal Brownie de la Curia destacó las afirmaciones del esquema de que la vocación al apostolado pertenecía a la auténtica esencia de la vocación cristiana y que todos debían formarse en el apostolado. La afirmación de esa obligación universal, dijo, era demasiado categórica. El arzobispo Ángelo Fernández, coadjutor de Delhi, en nombre de los obispos de la India, criticó el esquema por reducir la actividad apostólica de los laicos a una suerte de vaga filantropía. El esquema, dijo, no estaba suficientemente impregnado de espíritu sobrenatural y necesitaba una profunda revisión. El obispo Carlo Macari de Mondovì, Italia, concedió que existían algunos puntos buenos en el esquema, pero opinaba que en general se había compuesto a toda prisa a partir de fragmentos que no siempre casaban perfectamente. El estilo y la terminología latina no eran lo bastante precisos y difícilmente resultaba satisfactorio para un documento conciliar. Sostuvo que se repetía demasiado y que la materia no se había desarrollado orgánicamente. El arzobispo de Sousa de Bhopal, en la India, declaró que toda la Iglesia tendría que experimentar una reorganización radical si los laicos asumían su propio papel. Hermanos, preguntó, ¿estamos verdaderamente preparados, el clero católico, para abdicar del clericalismo? ¿Estamos preparados para considerar a los laicos como hermanos en el Señor, iguales a nosotros en dignidad en el cuerpo místico, ya que no en el oficio?
¿Estamos preparados para dejar de usurpar, como hasta ahora hemos hecho, las responsabilidades que propiamente les pertenecen? O mejor, si puedo expresar esto con un poco más de discreción, ¿estamos preparados para confiarles lo que les es más propio, como la educación, los servicios sociales, la administración de los bienes temporales, etcétera? El arzobispo preguntó por qué la Iglesia siempre tenía que estar representada en los organismos internacionales por sacerdotes. ¿Por qué no podrían ocupar los laicos el lugar de muchos clérigos de la curia romana? ¿Por qué no podrían los laicos ser admitidos en el servicio diplomático de la Santa Sede e incluso ser nuncios? Existían numerosas posibilidades, dijo, de sustituciones de esa clase a nivel mundial, a nivel nacional, diocesano y parroquial. Esto permitiría a los clérigos dedicarse al ejercicio del oficio sagrado y sacramental para el cual han sido ordenados. Predijo que si el esquema sentaba tales principios, se abriría una nueva era para la Iglesia. La intervención del arzobispo fue aplaudida con fuerza. El arzobispo Owen McCann de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, dijo que el esquema era pobre en contenido inspirado y no correspondía a las enormes expectativas de obispos, sacerdotes y laicos en todo el mundo. El arzobispo César Mosquera Corral de Guayaquil, Ecuador, hizo notar que aunque el esquema mencionaba diversos tipos de labor apostólica que podían realizar los laicos, no formulaba una verdadera doctrina sobre la espiritualidad de los seglares, que constituye hoy una de las grandes carencias en la vida de la Iglesia. El 13 de octubre, el señor Patrick Keegan, de Londres, presidente del Movimiento de Trabajadores Mundiales Cristianos, se convirtió en el primer laico que se dirigió a la Asamblea Conciliar. Habló en inglés, agradeció a los cardenales moderadores el honor y la oportunidad de dirigirse a esta gran asamblea. Dijo ser muy consciente de su responsabilidad en este momento histórico de intentar, aunque fuese insuficientemente, transmitir los sentimientos de los fieles laicos de todo el mundo. Veía en el apostolado de los laicos una porción del nuevo dinamismo de la Iglesia, que estaba buscando nuevas vías para realizar el mensaje del Evangelio, buscando nuevos medios mejor adaptados a las diferentes situaciones sociales, económicas y culturales del mundo moderno. Su alocución de 8 minutos fue calurosamente aplaudida por los padres conciliares. Incluso un estudio superficial del esquema dejaba clara su preferencia por la forma de apostolado conocida como acción católica, especialmente popular en Francia. Era la única forma organizada de apostolado mencionada por su nombre y fue tratada con amplitud. El cardenal Suenens, conocido como un vehemente paladín de la Legión de María, llamó la atención de la asamblea sobre este desequilibrio. Pensaba que no debía mencionarse específicamente ninguna forma de apostolado en el texto, pues el apostolado desempeñado por los laicos podía entonces resultar perjudicado. El obispo Stefan Laszlo de Austria, en respuesta a Suenens, insistió en que el epígrafe 16 sobre la acción católica debía permanecer inalterado. Era imposible, dijo, satisfacer a todos. Señaló que el asunto ya había sido discutido extensamente en la comisión conciliar y no había sido posible encontrar una formulación que tuviese en cuenta todas las opiniones. Sin embargo, muchos otros padres conciliares plantearon objeciones a la singularización de la acción católica y propusieron que todas las formas de apostolado fuesen tratadas al mismo nivel, lo cual nunca aconteció. Al final de la discusión, el obispo Hensbach prometió en nombre de la Comisión sobre el Apostolado de los Laicos que la revisión del esquema tomaría cuidadosamente en consideración todas las sugerencias. El 28 de mayo de 1965, la versión revisada fue aprobada por el Papa Pablo y el 12 de junio enviada a los padres conciliares. Era ya el cuarto esquema sobre el apostolado de los laicos, un gran folleto de 70 páginas que contenía los textos Nuevo y Viejo en columnas paralelas, con razones detalladas de los numerosos cambios y extensas añadiduras realizadas.
El nuevo esquema fue votado en la cuarta sesión, entre el 23 y el 27 de septiembre, en 22 escrutinios diferentes. No hubo más discusión, pero el obispo Hensbach leyó un pequeño informe, señalando que se había introducido un nuevo epígrafe sobre la espiritualidad de los laicos y otro sobre la juventud y el apostolado, como muchos habían pedido. La necesaria mayoría de 2/3 se obtuvo en todas las votaciones. Sin embargo, en 6 de ellas, 1.374 calificaciones acompañaban a los votos afirmativos. Fueron examinadas por la comisión y el texto del esquema se alteró en más de 150 puntos. En la sesión pública del 18 de noviembre de 1965 se anunció oficialmente que el decreto sobre el apostolado de los laicos había recibido 2.305 votos afirmativos y solo 2 votos negativos. Entonces, el Papa Pablo promulgó el decreto. 12 días después, el 30 de noviembre, el secretario general anunció que la votación definitiva era de 2.340 a 2. Explicó que, al contar inicialmente los votos, la computadora electrónica había eliminado algunos de ellos que no se incluyeron en el total. Sin embargo, los notarios habían examinado los votos, permitiendo el recuento definitivo. El papel de los laicos dentro de la estructura de la Iglesia, ya no vistos desde la manera del clericalismo, del que tantas veces ha padecido la Iglesia, sino tratando de verlos tal como eran. Esto no se conseguiría, claro, y hoy vemos a muchos seglares con funciones propias de clérigos, como estos ministros extraordinarios de la Eucaristía, que en muchos lugares no tienen absolutamente razón de ser, en la gran inmensísima mayoría de todas las liturgias, claro está. Y también vemos por el otro lado hombres del clero que hacen las veces de laicos con sus guitarras, con sus animaciones, etcétera, etcétera. Ya hemos visto cuáles han sido los frutos de estas revoluciones dadas durante el concilio. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.